Práctica 2, tercera parte. Puente rectificador trifásico de onda completa semicontrolada. Iniciamos realizando las conexiones del transformador. Tendremos una fuente trifásica en Y sin neutro. Para ello utilizaremos fuentes de 105 voltios. Dado que requeriremos entregar potencia a la carga, elegiremos conectar las bobinas de 105 voltios en paralelo para lograr una sola fuente que puede entregar más potencia por fase. Para ello conectamos C1 a C3, B1 a B3 y A1 a A3. A continuación, conectamos C2 con C4, B2 con B4 y A2 con A4. Realizamos la conexión desde C1 hacia el punto superior, hacia el nodo superior, para formar el neutro. Desde C1 al punto superior, B1 al punto superior y A1 al nodo superior. A continuación, conectamos este nodo hacia el punto A1 del transformador 3. Y ese punto no emplearemos neutro, dado que en un rectificador trifásico únicamente requerimos voltajes de línea a línea. Conectamos a continuación A2 hacia S1 o A4 hacia S1, a continuación B4 hacia S2 y C4 hacia S3. Hecha esta conexión, realizamos las conexiones en el panel principal de la Maudspace. Entonces, conectamos B1 a A10, B2 a A11 y B3 a A12. Es decir, en términos generales, conectaremos, dado que el puente rectificador es semicontrolado, los semiconductores de la parte superior del puente serán tiristores y en la parte inferior del puente emplearemos diodos únicamente. Entonces, a continuación, conectamos tanto las terminales A4, A5 y A6 hacia el nodo M. Recordemos que la terminal M está descontinuada de la terminal 1 de la carga mediante el breaker de carga, por lo que no podemos afirmar que la terminal M es la terminal de la carga. Continuamos con las conexiones de los diodos que forman parte del ramal inferior del puente rectificador. Para ello conectamos las terminales C1 hacia B1, C2 hacia B2 y C3 hacia B3. A continuación conectamos los ánodos de los diodos D4, D6 y D2 y los puenteamos hacia la terminal N, C8 y C9 a la terminal N. A continuación conectamos la carga resistiva. Observamos que previamente ya hemos colocado
la punta de voltaje en las terminales de la carga, la cual está conectada al canal A del osciloscopio. A continuación, comprobamos de que la carga es resistiva si seguimos el cable de color rojo. Llegamos a una terminal del banco de resistencias. La otra terminal la conectamos al punto 6. Verificamos también de que el amperímetro de corriente tenga el sentido adecuado, es decir, que la corriente conocemos que sale de la terminal 1. A continuación, realizaremos las conexiones del circuito de control. Ahora vamos a emplear una carga RL y también hemos conectado un diodo de paso libre. Hemos utilizado en este caso el diodo 1. Lo hemos conectado a las terminales A1 a la 1 de la carga y las terminales A7 a la 6 de la carga. Entonces, pero entre la 1 y 1 hemos conectado un switch para poder observar mejor entre cuando hay un diodo de paso libre y sin diodo de paso libre. Entonces aquí tenemos lo que es la carga, el banco de resistencia, que ya anteriormente hemos sacado los cálculos y es 183 ohmios aproximadamente, y en lo que es la inductancia es el paso 2. Entonces hemos conectado también lo que es la punta de prueba para conocer el voltaje de salida, ver el voltaje de salida, y también lo que es la punta de corriente. Entonces, ya conectadas todas estas cosas, procedemos a energizar lo que es la MA12. Entonces comenzamos con el breaker trifásico, el breaker de las terminales S y el breaker de la carga. En este momento no está activado el switch del diodo de paso libre. Está en la posición 0 y así conocemos que el diodo de paso libre no está conectado. Observemos las formas de onda, tanto de voltaje como de corriente. Observamos que no existe el pico negativo de voltaje, es decir, intrínsecamente hay un diodo de paso libre dentro de la configuración del puente rectificador que está funcionando como tal. Es decir, que si nosotros activamos el switch que a continuación mostramos y lo ponemos en la posición 1, en la forma del voltaje de salida no habría ningún cambio. Regresemos el switch a la posición inicial y vemos de que tanto el voltaje y la corriente permanecen constantes. Finalmente podemos desconectar el circuito luego de haber recordado que debemos disminuir el ángulo de referencia observando el potenciómetro en la posición 0, y desconectamos el breaker de la carga para desenergizar. Luego el breaker de las terminales S y el breaker del transformador trifásico.